Bueno, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a QR en vivo por Bravo TV hasta las 12 de la noche. Hoy programa muy, pero muy interesante que comienza aquí. Otra vez, téngannos paciencia en la apertura porque hay muchos elementos para vincular. La palabra de esta apertura, ¿se acuerdan? El año pasado usábamos palabras, Woody, ¿te acordás, querido? Usábamos palabras como ancla. Y la palabra sería esquizofrenia, porque es como que estamos todo el tiempo navegando entre realidades paralelas, entre realidades muy diferentes, entre realidades antagónicas, y es muy legítimo que estemos un poco mareados y mareadas para tratar de entender, che, pero ¿cuál es la posta? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es mi verdad? O quizá tendremos que decir, ¿cuál es mi verdad? Porque en definitiva tiene que ver con el registro que cada uno tiene de su propia situación. Entonces, frente a cosas tan antagónicas, es una pregunta muy importante tratar de encontrar cuál es nuestra propia verdad respecto a todo esto que vamos a compartir con ustedes. Vamos a comenzar con todo marcha de acuerdo al plan. ¿Por qué? Porque el gobierno está, como les venimos diciendo, después de las elecciones de octubre, está con un aura, con un envión, como si hubiera obtenido un resultado electoral apabullante. Todo el ecosistema político, de alguna manera, le sigue un poco el juego al presidente. Y el gobierno avanza, insisto, como si todo estuviera bien. Como si la realidad de las familias argentinas acompañaran ese bienestar político del presidente. Es decir, el presidente se mueve en la escena en términos políticos, lo vimos ayer en el Congreso, ¿no? Vitoreando el nido de ratas, como si efectivamente todo estuviera saliéndole a la perfección. Todo marcha de acuerdo al plan. Miren 2 o 3 escenas de la jornada de hoy. Vamos a arrancar con esto. Sierra Textil de Lanús y despide a 50 operarios. No podemos competir con China. Ahí está presente la Asociación Obrera Textil. Escenas que se dan cotidianamente. Esto es del 4 de diciembre, es de la jornada de hoy. Y vamos a otra más. Esta es muy importante. Mondelez, por la crisis, Mondelez, una de las empresas más importantes productoras de alimento, frena la producción parcialmente. El parate será en principio por 20 días, mientras que los 2.300 trabajadores temen por el futuro. Esta situación no la generamos nosotros, dicen los laburantes. La empresa alimentaria advierte sobre sobrestock por falta de ventas y anticipa vacaciones. Es decir, no saben qué hacer con lo que tienen, con lo que efectivamente ya produjeron, no lo van a poder vender. Y entonces empieza a anticipar vacaciones, pero no saben después bien a qué vuelven. Por la merma en el consumo, entre otras cosas. Fabrican empresas de todas las que están en la góndola de las marcas más conocidas. De eso se trata Mondelez. Bueno, de acá nos vamos a ir a este trabajo que hizo la Universidad Abierta Interamericana y tiene que ver con la expectativa de las familias argentinas sobre las vacaciones, sobre si se van a poder ir de vacaciones o no. Miren estos datos, son realmente fuertes. ¿Vas a irte de vacaciones? ¿Vas a ir de vacaciones en el verano? El 57% dice no. El 17,5% dice puede ser. No lo tiene muy en claro a esta altura del año. El 25,5% dice que sí. Y acá, muy chiquito, dice, comparado con el año anterior, es un aumento del 7%. Pero claro, si es un aumento del 7%, ya viene siendo fulera la cosa. Pero pensemos esto, casi el 60% de las personas encuestadas por la Universidad Abierta Interamericana dice, no, no nos vamos a ir de vacaciones. Y hay un dato más de este mismo trabajo que después vamos a repasar con más detalle. ¿Por qué motivo no te vas de vacaciones? Problemas económicos, 65,5%. No tengo vacaciones, que es otro dato del momento, 20,8%. Por trabajo, 6,4%. Y después aparecen otros ya marginales. Pero el dato destacado es que por razones económicas, el 65,5% no se va de vacaciones. Acá vuelve a operar el tema de las realidades paralelas. ¿Por qué? Porque ese 25,5% te llena una plaza. Pueden haber escenas en el próximo verano o puede haber narraciones sobre qué buena ocupación hotelera hubo en determinados destinos muy convocados. O puede haber mucha gente que se vaya afuera. Vieron que ahora Mercado Pago tiene la novedad de que puedes pagar con Mercado Pago en Brasil. ¿Por qué será? Bueno, porque todo alienta y las ofertas que nos aparecen permanentemente es, che, es más barato o más o menos lo mismo irte a Florianópolis que irte a la costa bonaerense. Y los aviones van a estar llenos para argentinos y argentinas que se van al exterior. Pero son el 25,5%.
un país se piensa en su totalidad. La preocupación de cualquiera que esté pensando en un proyecto de país es el 60% que no se va de vacaciones. Hablando de vacaciones, es habitual, es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra consulta permanente. Me quiero ir a un destino determinado, voy a ir por alguna ruta para tratar de evitar las rutas más, que más se utilizan, para evitar el colapso del tránsito, etcétera, etcétera. Y esa pregunta está, claro, ahora el problema es que no preguntamos por el estado de una ruta provincial, ahora preguntamos por el estado de las rutas nacionales. Hoy vamos a hablar con el secretario general del gremio de vialidad. Son los laburantes que conocen qué es lo que está pasando, porque recorren las rutas, porque saben dónde se está fallando. Pero miren una escena, es del 25 de noviembre, de hace algunos días nada más, Ruta 3, Ruta Nacional, en la provincia de Santa Cruz. Ven esta escena. Antes de ver la escena, casi que es crónica de una posible catástrofe anunciada. Miren las huellas, cómo están marcadas. Y claro, el camión le erra la huella y en el errar y querer volver pierde el control y vuelca. Y había otro camión que venía de frente que de milagro, esto no es otra historia trágica. Déjenme decirle, quizá no lo vimos tanto esta escena porque no terminó en una tragedia y fue un vuelco con seguramente alguna lesión. Pero acá el problema no tiene que ver con el conductor. El conductor está tratando de hacer equilibrio en las huellas de la Ruta 3 en la provincia de Santa Cruz. En un rato vamos a ver otras secuencias muy parecidas a esta, porque las personas que van conduciendo por estas rutas ya tomaron como práctica habitual ir haciendo denuncias y publicándolas en las redes sociales, de situaciones que no se pueden creer, insisto, de rutas nacionales. En un rato vamos a avanzar sobre esto. Bueno, hay otro, acá estamos viendo un grado de realidades paralelas, ¿no? El gobierno avanza políticamente como si todo estuviera fenómeno y tuviera el clamor popular de las situaciones que van muy bien, de la vida cotidiana, y después estas historias de todos los días. Pero también hay una discusión en términos de modelo económico, del plan económico. El gobierno dice, ¿para qué no necesitamos juntar reservas? Pedimos un préstamo, repagamos nuestras deudas con un préstamo privado, eventualmente. La verdad que juntar reservas, hoy lo vamos a hablar con Carlos Heller, en un ratito nada más. No necesitamos sumar reservas. Bueno, pero aparece alguien que tiene otra mirada de la película, que es el Fondo Monetario Internacional, el principal acreedor. El principal acreedor en términos económicos, y hasta ahora pensamos que era el prestamista de última instancia hasta que apareció Estados Unidos. Y miren lo que dice la vocera del Fondo Monetario respecto de las reservas y algo más, respecto de las reformas estructurales. Presten atención. Monetary and FX policies will need to support a more ambitious reserve accumulation path to build adequate buffers in Argentina. This will help Argentina better address shocks, and it will also help facilitate a timely reaccess to international capital markets. Reforms could also, we advocate also for reforms aimed at improving the efficiency and equity of Argentina's tax system, along with continued spending controls and reforms, including on subsidies. And this would help further strengthen the fiscal anchor, which has been very important for Argentina's return to macro stability. Creating a more market-based and resilient economy in Argentina will also require continued reforms on the deregulation front, as well as efforts to improve the functioning and flexibility of markets, including the labor market. In all of these efforts and all of these reform areas, building consensus in favor of these reforms remains critical, including to facilitate passage of any legislation that may be required. Julie Kosak, la vocera del Fondo Monetario Internacional. En realidad, Caruso, acá hay tres realidades paralelas. Porque está la realidad del gobierno que dice acumulamos reservas o no, sobre las reformas no tiene ninguna duda. El fondo dice sí, tienen que acumular reservas y revisar las políticas cambiarias. La tercera dimensión es que todo lo que dicen que va a mejorar la inversión, la calidad de vida de la gente, los salarios, que dinamiza la economía, no pasa. Esa es la tercera dimensión de todo este asunto. Esquizofrenia, realidades paralelas, ¿convergen en algún momento? Vamos a ir a otra realidad paralela.
y tiene que ver con lo que está pasando en la avanzada estadounidense sobre Venezuela, sobre la región en realidad. Venezuela como una manera, pero Scott Bessent se acuerda que dijo, si Venezuela es un estado fallido, en Argentina es otra situación distinta, ahí con el plan económico podemos intervenir, no hacen falta las balas. Estaba hablando de todo esto. Presten la atención a lo que dice María Elvira Salazar, es una diputada, congresista republicana del partido de Trump. A ver si les queda claro cuál es el plan de un sector de la política estadounidense respecto de Venezuela. Miren. I mean, I would love to see a change in government. My wife's from Nicaragua. We know how terribly the dictators there rely on Venezuelan oil. But at the same time, a lot of Americans don't want actual U.S. participation in regime change in Venezuela. They would much prefer the Venezuelans to do it on their own. Do you think the pressure that Maduro has received will force him to leave on his own? Oh, I think Maduro is not Fidel Castro. Maduro is not a brave boy. So now that he has understood that he's on that very nefarious list of the terrorist organization, that the airspace above Venezuela has been closed off and the commercial airlines from the United States are not flying, he's understanding that we're about to go in. He understands that he has been our enemy for the last 25 years. Venezuela, for those Americans who do not understand why we need to go in, basically for three reasons. You're in Fox Business. Venezuela, for the American oil companies, will be a field day because it will be more than $1 trillion in economic activity. American companies can go in and fix all the oil pipe, the whole oil rigs, and everything that has to do with the Venezuelan petroleum companies, or everything that has to do with oil and the derivatives. Dentro de esta parte de la realidad también hay una realidad paralela. ¿Era un estado narco o en realidad el tema era que había las reservas de petróleo más grandes de la Tierra en este momento? Como las armas de destrucción masiva en Irak, ¿se acuerdan en algún momento? Al final no había armas de destrucción masiva, pero sí había petróleo. Bueno, qué sé yo, algo hagamos. Ahí están hablando abiertamente, le están explicando otra vez. Parecido a Scott Bessent, le explican al pueblo estadounidense, porque el interlocutor, el entrevistador dice, no sé cuánto el pueblo estadounidense quiere meterse abiertamente en un conflicto, en una invasión de estas características. Entonces ella explica, nos conviene porque hay petróleo, y primero porque hay que reconstruir las tuberías, y después por lo que significa efectivamente el petróleo para nuestra propia industria. Pero hay otra mirada de todo esto. José Manuel Álvarez es el canciller español. Ya empiezan a aparecer voces. ¿Se acuerdan que nosotros le dijimos hace unos días qué falta de reacción frente a una amenaza de invasión, de intervención tan directa que hace Trump? Cualquier cosa todo el tiempo, todo vale. Bueno, empiezan a haber voces de reacción. El canciller español, escuchen lo que dice. Sigo muy de cerca la situación en Venezuela, es uno de los asuntos que ocupa más tiempo ahora mismo en cada uno de mis días. Justo según estaba aterrizando, estaba analizando la información que me llegaba, lo hago día a día. Nosotros tenemos una posición constante con Venezuela. La crisis de Venezuela se tiene que resolver por medios pacíficos, una solución democrática y ante todo dialogada y genuinamente venezolana. No van a encontrar nunca a España atizando ningún fuego con respecto a un país hermano latinoamericano, sea cual sea. España siempre va a estar al lado de las soluciones dialogadas, pacíficas y democráticas. Lo que nosotros queremos para el pueblo venezolano, exactamente igual que lo que queremos para todos los pueblos hermanos de Latinoamérica, es lo mismo que queremos para el pueblo español. Paz, democracia y justicia social. Bueno, otra mirada, ¿no? Otra realidad, otra interpretación distinta. ¿Cuál va? ¿Cuál es nuestra realidad respecto de todos estos asuntos? El presidente estadounidense dijo, sí, efectivamente en Venezuela, pero cuidado, que si Colombia produce, a Colombia también vamos. Alguien levantó un teléfono en algún lugar del mundo y el teléfono sonó en la embajada china en Colombia. Y el embajador chino en Colombia hizo una manifestación
China se opone a cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas o atente contra la soberanía y la seguridad de otros países. Y se opone a la injerencia de fuerzas extremas en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto. China insta a todas las partes a salvaguardar conjuntamente el estatus de la zona de paz de América Latina y el Caribe y evitar mayor escalada de la situación. ¿Vieron cómo son los chinos? No son muy verborrágicos en general. Cuando alguien levanta un teléfono, del otro lado atiende, salí a jugar a la cancha. Otra mirada, otra realidad, otra interpretación. ¿Cuál va? Una situación esquizofrénica en muchos puntos, ¿no? Si uno anda todo el día laburando de acá para allá, en el multiempleo, se sienta, trata de revisar qué pasa en el mundo, y son tan distintas las explicaciones y los argumentos, tan distintos. Y vamos a cerrar con otras miradas distintas también. Estamos en un momento en el que creemos que hay ciertas políticas que no se pueden realizar, que fueron mentiras, que fueron muy costosas, que nos llevaron a la pobreza, que no hay correlación de fuerzas. Y estamos en un momento también donde la soberanía y sobre todo el patrimonio nacional se entrega de una manera muy simple y se anuncia en casas de gobierno extranjeras, en idiomas que no nos pertenecen. Y allí va nuestros patrimonios, nuestros recursos. Bueno, hay otros lugares muy cerquita en la región, en la casa de al lado, les diría, donde hay otra realidad muy distinta. Presten atención a lo que le dice al pueblo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Petrobras pode ser a maior empresa do mundo em energia renovável no planeta Terra. A gente pode virar a Arábia Saudita do combustível renovável. E o Brasil é o país no mundo que tem mais autoridade moral. Só para vocês terem ideia, os países desenvolvidos, tipo Estados Unidos e Europa, eles querem chegar a 40% de energia renovável em 2050. Vou repetir. Os países ricos querem chegar a 40% de energia renovável em 2050, daqui a 25 anos. E eu olho para a cara de vocês, e nós temos que olhar para a cara deles e rir, e dizer, enquanto vocês querem chegar a 40% de renovável em 2050, em 2025, o Brasil já tem 53% de energia renovável. É por isso que o Brasil não tem que se curvar. Otra mirada posible respecto del respeto soberano de los países sobre sus recursos naturales, su patrimonio, el propio futuro. No fue el único lugar donde en estas horas también aparecen relatos que contrastan mucho con lo que creemos que llegó para quedarse y no hay con qué darle. Nos vamos a ir al otro extremo de nuestra América Latina, México. Claudia Sheinbaum. Presten atención, 2 anuncios del gobierno mexicano de las últimas horas y vamos cerrando nuestra apertura. Dale. La mejor noticia que podemos recibir para Navidad, Año Nuevo, 2 grandes acuerdos entre el sector empresarial y las y los trabajadores. 1, el aumento al salario mínimo para el próximo año y 2, la reducción a la semana de 40 horas de manera gradual. Esta reducción de 40 a 48 horas no podrá implicar reducción de sueldos, ni de salarios, ni de prestaciones. El 2026 las empresas harán las adecuaciones necesarias para garantizar que en el 2027 sea la jornada de 46 horas y así sucesivamente reduciendo 2 horas hasta llegar al 2030, que ya sería de 40 horas. Esto no implica ni mayores costos para el sector empresarial, sino en algunos de ellos incluso mayor productividad. Los acuerdos en el mundo del trabajo se han tomado por consenso y ha habido cambios muy profundos. Durante años se dijo que no podía subir el salario mínimo, que eso iba a provocar inflación, que ya no iba a haber inversión en el país y estamos en récord de inversión extranjera directa, no ha habido inflación y el salario mínimo está aumentando del 2018 a la fecha en 154%.
Recuerden que el salario mínimo en el 2018 estaba en 123 pesos. Bueno, varias cosas, ¿no? El aumento del salario mínimo, que decían que generaba inflación, que cortaba la inversión. Tenemos récord de inversión, dice, y viene subiendo desde la presidencia de AMLO, viene subiendo es una política de ingresos desde el Estado mexicano a la suba, y está pasando todo lo contrario de la amenaza con lo que dicen acá. Una realidad totalmente paralela con resultados muy distintos a los que se presagian para este tipo de implementación. Y después la jornada laboral. Acá están pidiendo que la jornada aumente. Y en México la están llevando efectivamente a las 8 horas por semana, sin contar el sábado, ¿eh? Usted, me imagino que en casa están haciendo la cuenta, che, pero no, bueno, acá es más, porque incluye efectivamente el sábado. Y después eventualmente hay que ver qué pasa con el multiempleo, con la realidad de todo eso, que va de la mano con lo anterior, con que el salario alcance para tener un solo laburo de 8 horas. Realidades muy distintas. Ahora bien, y cerramos, ¿son realidades, es una o es la otra? ¿Estamos en un momento de esquizofrenia? No, son las dos. Son las dos realidades que conviven, que coexisten. Porque como nunca, probablemente, en mucho tiempo, la competencia de modelos nos explota en la cara. Hay elementos muy claros en cada cosa que observamos, que hay dos maneras posibles, de mínima, dos maneras posibles, sobre todo alrededor del rol del Estado, dos maneras posibles de entender cómo organizamos nuestra vida. Y esa es nuestra esquizofrenia, esa es la sensación de que hay algo que choca permanentemente y se llama disputa. Se llama un país en disputa, una región en disputa. Y es la confrontación de modelos. Eso es lo que nos hace ruido, a lo que tenemos que amigarnos. Y esa tensión y ese conflicto está en marcha hace mucho tiempo, pero probablemente, como pocas veces, esté tan claro. Y en un resumen, en una apertura de un programa, un ratito nada más, podemos mostrarlo, miren ustedes, en el abanico de situaciones en que se ve. Hace mucho que venimos acá en QR tratando de comprender que cada uno de los conflictos que se van manifestando tienen un denominador común y es efectivamente ese. Y esa comprensión y esa conciencia seguramente elevará la posibilidad de darle pelea a lo que nos parezca injusto. Pero bueno, ahí está nuestro esfuerzo de todos los días. Y digo nuestro no por el esfuerzo de QR de contar estas historias o de ofrecer una mirada. Es el de todos nosotros y nosotras. El esfuerzo, uno podría decir, el derecho a estar informado y el deber de saber. Arrancamos QR y lo hacemos como siempre con las voces del día. Les recuerdo que el agua vale más que el oro. La ley de glaciares no se toca. La ley de glaciares no se toca. Somos todos Trump y vamos a invadir junto a Estados Unidos, Venezuela y Colombia. Una vergüenza, como si San Martín le clavara el sable corvo por la espalda a Bolívar. In Argentina will also require continued reforms on the deregulation front, as well as efforts to improve the functioning and flexibility of markets, including the labor market. Bastante laburo nos costó que 13 millones de argentinos salgan de la pobreza. Si ustedes toman cada uno de los logros de este gobierno, si yo hubiera sido peronista, hoy la mitad de las calles de Argentina llevarían mi nombre. Lo que yo digo es que el presidente se ponga a agitar como un barra brava, a cantar la casta tiene miedo, cuando es la cabeza de uno de los gobiernos más investigados por corrupción en tan poco tiempo, es por lo menos sorpresivo. Yo lo que veo es una estabilización de la miseria, pero la paz del cementerio nos va a llevar a un lugar muy malo. Así que estamos acá para combatir. No se entusiasmen mucho y que no haga de este hecho el pensamiento de creer que tienen el control total de la Cámara. Tiene la primera minoría, pero es un gobierno de minoría. No entiendo bien desde cuándo asumimos y naturalizamos que una movilización es un delito y es un desmán. Y la policía, sin mediar palabra, nos sacó con gases lacrimógenos. Me alegro que Bullrich esté en el Senado y no esté de ministra de Seguridad. Es menos peligrosa. Queremos integrarnos al mundo, pero lo que decimos es, bueno, nivélenos la cancha, sacame las piedras. Estas reformas que estamos hablando a nivel laboral e impositivo son fundamentales para bajar el costo argentino. Es la peor crisis de la que yo tengo en memoria que estamos atravesando. No se vende un tornillo. Si hay algo que beneficia a los trabajadores, bienvenido sea. Si hay algo que lo perjudica, borrarlo definitivamente. Con este gobierno está claro cuál va a ser el resultado. Hoy estamos acá para homenajear a Eve, para decir con fuerza que son 30.000 compañeros y compañeras
y que no va a venir ningún lacayo del poder económico y extranjero a discutir lo que en Argentina es una bandera para siempre: memoria, verdad y justicia. Muy buenas noches al equipo de jueves de QR. Casi digo que vuelvan las ideas, Mariano. Debe ser que estás vos y me voy para que vuelvan. Buenas noches, Mariano Hamilton. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Pablo? Buenas ¿Todo noches. bien? Aldana Denis, muy buenas noches. Buenas ¿Cómo noches, estamos? Pablo. ¿Cómo va? Y señor Martín Granoski. Lo ¿Cómo le va propio. usted? ¿Bien? ¿Bien? Muy bien. ¿Nervioso para el fin de semana? No. ¿Algo para decirle Muy a Heller? tranquilo. ¿Eh? ¿Algo para decirle a Heller? No, nada. Muy bien. Pues yo me sentaron Nada, acá para no le separar. voy a Sí, decir sí, nada. sí. Me lo quisieron separar. Están separados. No, sí. Como cada... Por Racing. Estamos iguales. cada jueves está con nosotros Carlos Heller. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Bien. Bueno, mucho para charlar hoy, ¿eh? Uf. Y además algo te quedó del programa de ayer, que ahora me vas a contar, que observaste el debate que teníamos ayer de analistas. Me quedo con lo de Kicillof y Eve. Me parece muy, pero muy valeroso la presencia de Axel Kicillof en la Marcha de las Madres en el día de cumpleaños de Eve Donafini por un montón de razones, pero ahí donde todos, viste, van cuidando la marca, muy cuidadosos, dando camino, ahí va a la plaza y dice feliz cumpleaños Eve, y Eve de Bonafini es una referencia de la lucha. Me pareció importante. Y otra cosa interesante es la de Miguel Ángel Pichetto, ¿no? Que quizá habrá visto QR ayer, que decíamos, che, guarda porque no se hagan los rulos, digamos, ¿no? Y Pichetto dice... Tengan cuidado, ¿no? Cuidado, cuidado. ¿no? No se Tienen la pasen de primera rosca. minoría, pero es una minoría. Eso Claro. decía. Exacto. ¿Por qué el gesto, Carlos? Porque es obvio, porque yo te lo dije antes que Pichetto, ¿no? Sí. No te pongas celoso. No, que celoso, al revés, para nada. Lo que pasa es que cuando lo dice Pichetto te parece importante No. y te lo digo yo, lo ¿Sabes naturalizás. por qué le parece importante? Yo te puedo explicar. A ver. Porque vos no te vas a dar vuelta, vos vas a estar siempre en el mismo lugar. Pichetto sí se puede No, dar vuelta, no, entonces pero puede estar en acá- una minoría o en otra. O porque le llega efectivamente a otro sector de la sociedad también. Claro, pero... Vos estás siempre en el mismo lugar. Sí. No sé si eso es bueno o malo, pero digamos Es bueno, sí. para mí es bueno. Claro. Siempre estamos en lo mismo, que es batalla cultural y de las cosas que te instalan. Vos mismo lo decías, creo que ayer. La elección salió 40-35 y parece que salió 80-20. Y ellos lo instalan y arrasaron. Construyeron una mayoría con una cosa que en un momento llamó borocoteada. Claro. El último día, Frigerio les dio un préstamo. Les transfirió un diputado que era del bloque del PRO para que tengan uno más que la libertad, que Unión por la Patria. En el último minuto En del el libro de último pase. minuto del libro de pase. Sí. Y eso lo ponen como legítimo y dicen, somos la primera minoría. Es trucho todo eso, es una construcción. Está bien, uno no puede decir que hicieron nada que sea ilegal, pero yo diría que es ilegítimo desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista de la representación. Entonces, todo ese pasaje naturalizado de gente que iba en una lista, que la votaron en una lista, que después se pasa y forma parte de la Libertad Avanza, se ha legalizado y entonces con eso tienen la primera minoría. Y el bloque de Unión por la Patria perdió 3 diputados y está implosionado. ¿Por qué está implosionado? 3 diputados. Se sostuvo perdiendo en la elección, tuvo un problema de una pérdida de 3 diputados. Mantuvo la cohesión del grueso de los diputados y las diputadas de todo el país. Y eso no se valora y parece que fuera un desastre. Tenemos casi la misma cantidad de diputados que teníamos antes de la elección. Si no teníamos esos 3 de Catamarca que por otro lado, Matiz, no se fueron al otro lado, armaron un bloque autónomo. Sí, pero fragmentaron y debilitaron. Estoy de acuerdo, pero por eso dije Matiz. Sí. Por eso dije Matiz. Una cosa es pasarse al otro equipo y otra es... Porque también hay incluso los misioneros, tomémoslo todo con el cuidado del caso, y ahí viene a una de las cosas que hablamos en la radio ayer. Cuando yo te dije, grabá esto, Sí. y que motivó... Pero repetilo, sentencialo, firmalo acá. Te dije que lo grabes, así que... Sí, está grabado. Me lo querés tener de vuelta por las dudas, no Sí. importa.
Yo dije que probablemente el 26 se parezca desde el punto de vista parlamentario al 24, pero que indefectiblemente el 27 se va a parecer más al 25. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque cuando los tiempos políticos... El 24 fue desde la ley bases. Claro. Y el 25 el de la goleada. Así es. Claro. Entonces yo creo que es así. Hoy hay un reagrupamiento, para llamarlo de alguna manera, de sectores políticos que dice, bueno, intentemos negociar. Si nos ponemos de frente, nos cortan los víveres y no podemos aguantar. Entonces, mirá, yo te apoyo, pero... Entonces, Sanz dice, sí, yo quiero apoyar, pero el poncho no aparece. Puyaro dice, mirá, nosotros podemos analizar, pero primero queremos que nos digan si nos van a dar esto, nos van a dar esto y nos van a dar esto otro. Es decir, que tampoco todo eso lo pueden sumar. Ellos tienen para sumar eso que armaron, esa primera minoría que construyeron con toda esa sumatoria, y después van a tener que remar en las negociaciones parlamentarias alrededor de cada una de esas cosas, y más allá de que tienen la instrucción, porque no lo digo yo, salió en todos lados, de que entre las cosas que le dijo el tío Donald tiene que acordar con la oposición. El Milei ayer de la Cámara en el nido de ratas, comparado con el Milei que jura y se va a la vereda y habla de espalda, está marcando un cambio de postura notable que no creo que sea de distinta valoración de Milei sobre el Parlamento y los parlamentarios, sino de indicaciones de la necesidad de construir alianzas que le permitan avanzar en los que le hacen el itinerario le dicen, mirá, vos querés que te apoyemos, tenés que garantizar la reforma laboral y la reforma impositiva como mínimo, y la reforma penal. Construir gobernabilidad. Y para eso tenés que construir gobernabilidad y pegándole trompada a todos esos que te quieren apoyar, pero sí no lo vas a lograr, intenta otro camino. Y eso es lo que está haciendo, cumpliendo instrucciones. Eso es lo que... Y vos lo que decís es, este armado, sumado a las contingencias de un año... No da la cuenta. Lo que yo digo es que si Milei o el gobierno le tiene que dar a las provincias lo que las provincias le piden para apoyarlo, se le va al diablo el famoso equilibrio fiscal. Porque, entre otras cosas, va a tener menos ingresos. Si hace la reforma impositiva, va a tener menos ingresos impositivos. Y en una economía en recesión, significa que el ajuste que va a tener que hacer del otro lado de la cuenta es mucho más grande. Y, consecuentemente, la reacción social que va a tener en todo el territorio, porque el país son todas esas provincias, no hay un territorio de la nación y un territorio de las provincias. El territorio de la nación es la sumatoria de los territorios provinciales. Y ahí los gobernadores y entonces sus diputados van a recalcular. Van a recalcular parcial o totalmente, y es lo que yo que es un digo, poco lo que pasó en el 2025. Es un poco lo que pasó, sobre todo en la segunda mitad del 2025. Claro. Y que permitió todas esas leyes que se sancionaron, donde incluso hemos logrado 2/3, con la misma composición de las cámaras que aprobaron la ley base, sin ningún cambio, con exactamente la misma composición. Lo que cambió es el escenario. Eso es lo que yo dije y que ayer fue tomado, dijeron, sí, está bien, grabalo y va a volver a pasar. La otra cosa que no es, que hace que no sea real claramente el 80-20 es lo del Senado, porque también estos días es, los santiagueños se van, los santiagueños no se fueron. Claro. Zamora, al final hay interbloque. Hay interbloque con Fuerza Patria, con Unión por la Patria, digo, al final es interbloque. Claro, y si hoy se aprobó, esta madrugada, el presupuesto, las concesiones que tuvo que hacer Kicillof, ¿y qué hay? Y entonces... Eso se trata el asunto. No, pero entonces, y las concesiones que hace Milei están bien, pero las que hace Kicillof no. ¿Por qué? ¿Por qué Kicillof no puede negociar cosas con las otras fuerzas políticas para lograr que le aprueben lo que necesita para poder gobernar en un marco de hostilidad que le plantea un gobierno que, según el gobernador, le han, él dice, robado 13 billones de pesos a la provincia de coparticipación que no le han dado? Bueno, y él tiene que gobernar la provincia, que es el 40% de la República Argentina.
Entonces, todo eso forma parte de esa complejidad. Y conseguir dos tercios en las legislaturas de la provincia, en ambas cámaras, 2 tercios, para que le aprueben eso. Así que tuvo que negociar con los radicales, con la coalición cívica, etcétera. Creo que salvo con los de Libertad Avanza y el FIT, que también le votaron en contra, el resto de la fuerza apoyaron. Construyó la mayoría necesaria incluso para el sector del PRO. Así es, para obtener los 2 tercios. Del peronismo. Y entonces, ¿por qué está mal eso? Digo, para este tema de la doble lectura y Fue buena la de Mariano, pasó por abajo, pero buena la de Mariano, incluso con algunos sectores del peronismo. A ver, Carlos, porque te es muy cercano el tema y porque me parece que nos va a abrir una charla interesante con toda la mesa, vamos a echarle un poquito de combustible a lo de los 2 modelos y vamos a volver a Lula en un anuncio de hace unos días, pero que es imposible no hacer esfuerzos para ponerlo en el adelante de la escena. Miren. Yo lo ponía todos los días en mi casa. Yo me duermo escuchando eso. Miren. Minhas amigas e meus amigos, o Brasil mudou nessa última semana. Pela primeira vez, mais de 100 anos após o início do imposto de renda, privilégios de uma pequena elite financeira deram lugar à conquista para a maioria do povo brasileiro. Na última quarta-feira, dia 26 de novembro, assinei a lei que acaba com o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Uma proposta do nosso governo, que foi aprovada pela Câmara e pelo Senado por unanimidade e que agora passa a valer já em janeiro de 2026. Se você ganha até R$5.000 por mês, dezembro será o último mês que você terá desconto do imposto de renda no contra-cheque. E essa mesma lei reduz o imposto de quem recebe entre R$5.000 e R$7.350, que agora vai pagar menos do que pagava. Com 0 de imposto de renda, uma pessoa com salário de R$4.800 pode fazer uma economia de R$4.000 em um ano. É quase um 14º salário. E o mais importante, a compensação não virá de corte na educação ou na saúde, mas da taxação dos super ricos, que ganham mais de R$1 milhão por ano e hoje não pagam nada ou quase nada de imposto. Estamos falando de 0,1% da população. De gente que ganha 10, 20, 100 vezes mais do que 99% do povo brasileiro. E que vai contribuir com 10% do imposto sobre a renda para dar um alívio às famílias que trabalham, lutam e movem este país. 140 mil super ricos, pagando um pouco mais para que muitos milhões de brasileiros e brasileiras deixem de pagar. Mais do que uma correção da tabela do imposto de renda, a nova lei ataca a principal causa da desigualdade no Brasil, a chamada injustiça tributária. Y esto pasa en la casa al lado. Los vecinos lo están haciendo. ¿Qué querés que te diga? Mirá. Perdóname, Carlos, agrego para que quede más claro todavía, los 5.000 reales de que habla Lula son el equivalente a un salario de $940 más o menos. Y el ahorro anual es más o menos de $900 por trabajador. En un país, en la Argentina ya se está apareciendo, pero Brasil, tanto como México, tiene una mayor masa, o tenía por lo menos en comparación con Argentina, una mayor masa de trabajadores que ganan el salario mínimo. Entonces, cuando hay aumento del salario mínimo real, en Brasil la incidencia es muy alta. En plena pandemia nosotros pusimos el aporte solidario. Claro. ¿Sabes cuánta gente lo pagó? 10.000 y pico personas. 10.000 y pico personas. ¿Sabes cuánto recaudamos? 2.600 millones de dólares. Con eso se hicieron viviendas, se financió buena parte del gasoducto Néstor Kirchner. Es decir, es por ahí. Déjame aclarar. Es lo que se activó el país no quebró. Así es. Y el país no quebró. Claro. Entonces, y el país no quebró. No. Al y contrario. ninguno de esos 10.000 dejó de ser súper rico. Claro. Nadie perdió la... No hay uno solo que haya perdido su condición de rico. Vos decís, no lo afectamos en nada. Entonces, cuando uno dice 2 modelos, esto de Lula es la síntesis. Cuando vos decís reforma impositiva, le tenés que sacar el impuesto a las ganancias a los laburantes que ganan menos de y subirle a los que ganan más de. Mirá,
La Nación, lunes 1 de diciembre de 2025. ¿Cuánto hay que ganar para ser de clase media en la Argentina en diciembre de 2025? Nota de esta semana. Pirámide social argentina, tercer trimestre del 2025. La clase alta, 5% de la población. Arriba de 12 millones de pesos por mes. Mirá hasta dónde llega. No es nada del otro mundo. Estamos hablando de $10.000, menos $10.000, $9.000. Sí. $9.000. $9.000. De ahí para arriba, 5% está ahí. Claro, cuando si te metes con el 1, te vas a caer de espanto. El 1% está... Clase media alta, clase alta 5%, clase media alta el 17%, que gana ingreso del grupo familiar, estoy hablando del hogar, más de 5.200.000 pesos. Nada. Eso es clase media alta. Clase media alta en la Argentina. Y ahí ya tenés el 22% de la población. Diario La Nación, muchachos, no estoy tomando nada. Ahí lo tenés. Mirá qué rápido. Clase media baja, 26% de la población. Ingreso, 2.400.000 pesos. Clase baja superior, 28% de la población. 1.850.000 pesos de ingresos familiares. Y ingreso clase baja, familiar, ingreso por hogar. Sí, familiar. Ingreso promedio del hogar. Entonces, ahí está. ¿Qué más querés discutir? Es esto. Es esto. La Nación, 1 de diciembre. Ahí lo tenés. Es esto. Entonces, ese 22%, y me pongo en tipo que gana arriba de 5.200.000 pesos, que es nada del otro mundo. ¿Qué 22%? Perdóname. De la clase media, lo que crece media alta y clase alta. Sí. Eso, 22%, va a llenar todos los aviones, va a llenar los centros turísticos, todo eso que vas a ver, va a pasar, porque saqué a la cuenta cuánto es ese 22% de la población argentina y vas a ver entonces si te da para que tengas toda esa sensación con la que te quieren vender que estamos fenómenos. Te va a dar la foto de las rutas colapsadas hacia la costa. Así es, por ejemplo. O aviones que se van a Brasil. repletos de gente, claro. Carlos, el impuesto que vos mencionabas, el aporte solidario. El aporte solidario, no era ni siquiera para ese 5%, era para una franja más chica todavía. No te digo, 10.000 personas lo pagaron. Claro. Y agrego algo a lo que mencionaba Carlos respecto de este aporte que en gran parte fue destinado a financiar el gasoducto Néstor Kirchner, que explica gran parte del superávit de balanza energética que hoy con el que hoy cuenta este gobierno y que utiliza para financiar este proyecto. Digo, porque después uno tiene que escuchar que la obra pública, que el aporte, que los impuestos progresivos y demás. Bueno, ese impuesto, ese aporte solidario en particular se destinó a financiar una obra pública que hoy le garantiza a este gobierno superávit en la balanza energética. ¿Y qué hizo este gobierno? Bajó el impuesto a los bienes personales y subió el impuesto a las ganancias de los trabajadores. Al revés. Exactamente al revés de lo que hay que hacer. Entonces, cuando uno dice dos modelos, es eso. No es, después está el discurso, las cosas, todas las groserías, las cosas grotescas, pero esencialmente pasa por ahí. Esto es lo que se está discutiendo. Eso es lo que siempre se está discutiendo. También otra cosa que pasó desde que empezó el programa hasta ahora es esto de la contracara entre Sheinbaum y el presidente de la OIA, ¿no? O sea, en donde una dice estamos bajando la carga laboral y el otro dice lo que tenemos que hacer es desregular y hacer laburar más a la gente. Y además dice mejoró la productividad. Perdón, mejoró la productividad. Ayer, otra discusión de modelo. Ayer creo había una nota en el diario El País de un seminario en el que estuvo Elon Musk y varios de estos personajes del mundo de la inteligencia artificial y demás, que decían que en 10 años se acaban los trabajos. En 10 años. En 10 años la inteligencia artificial va a reemplazar todos los empleos. Desde luego después aparecían dos versiones. Elon Musk decía, esto va a generar tanta riqueza que con esa riqueza le vamos a mantener a todo lo que no tiene laburo. Y otro que decía, no muchachos, esto va a aumentar la pobreza de una manera exponencial y con una concentración de la riqueza de una manera fenomenal. Estamos en un momento en que la tecnología va eliminando trabajos todos los días y siempre elimina los trabajos más sencillos primero. Mira, hoy estaba hablando con una médica, para no hablar de trabajos sencillos, que me decía que ya hay experiencias de que en determinadas operaciones la efectividad de la operación hecha por robot es más
positiva que la hecha por humanos. Y daba el caso concreto, creo que de las operaciones de próstata. Decía que las operaciones de próstata generan dos problemas, uno que tiene que ver con insuficiencia sexual y otro con problemas de incontinencia, y que los operados por robot tenían menor grado de daño en esas dos cuestiones fundamentales que tenían las operaciones de próstata que las operadas por humanos. Pero eso ya estamos en un grado. Pero lo primero que hace la inteligencia artificial es eliminar todos los trabajos sencillos. Todo lo sencillo va desapareciendo, los cajeros, digo los cajeros porque es lo que más fácil se ve, los que echan nafta en las estaciones de servicio, los repartidores. ¿Cuánto más vamos a poder? Los administrativos. Los que redactan El notas, año pasado hubo en Hollywood una huelga de guionistas porque con la inteligencia artificial estaban haciendo ya los guiones de las series, ya no necesitaban más. Hacen las notas de, muy bien, de algunas páginas web. Entonces, o algunos diarios. Entonces, vos tenés por un lado todo el tema de lo que te va produciendo la inteligencia artificial, destruyendo empleo. Si no lo acompañás de una drástica reducción de la jornada laboral, vamos a un callejón sin salida. La única manera, y otra vez, salvando las distancias, revolución industrial, ¿qué hizo la humanidad? Después de mucha lucha, de mucha pelea, de mucha resistencia, de presos, de muertos, de todo lo que pasó, hubo una convención global que dijo jornada de 8 horas. Y entonces el trabajo residual de la incorporación de la máquina a través de la revolución industrial se repartió de nuevo. Ahora hay que volver a repartir, pero manteniendo el ingreso de los laburantes, laburando menos horas, es decir, afectando la distribución del ingreso. También hay que hacerlo de la manera inteligente, porque cuando vos decís eso, por ahí el de la pyme de la vuelta dice, si yo hago eso me fundo. Claro. Entonces, probablemente al de la pyme tengo que hacerle la modificación impositiva para que lo pueda hacer. Entonces, no es una cosa igual para todos, porque la pirámide no es igual para todos. Yo me tengo que meter esencialmente con el 5%. Y tengo que ver ese 5% no solo de la Argentina, del mundo entero. ¿Qué es lo que dijo Lula? Ni más ni menos que lo dijo Lula. Dijo eso. Entonces, de eso se trata. Cuando uno dice 2 modelos, estamos hablando de eso. Después vas bajando y están todos los detalles de todo lo que se puede hacer, de lo que se hace bien y de lo que se hace mal, incluso en nombre de causa justa. Todo eso vale. Pero esencialmente, ese es el problema. Vos hablabas, Carlos, de negociación por el endiablado sistema electoral brasileño. Sí. El Partido de los Trabajadores nunca tuvo mayoría. Ninguno de los gobiernos del Partido de los Trabajadores, desde el 1 de enero del 2003, que Lula es presidente. Nunca. Porque hay votación, se votan individuos. Algunos dicen que eso es maravilloso y eso es un desastre. Se puede hablar horas de esto, pero no lo voy a hacer. Del centrado. Sí, pero son individuos. Entonces hay individuos que... ¿Quién es el vicepresidente de Lula, estimado Martín? Geraldo Alckmin. ¿Quién es? Que había sido... ¿Qué había sido? Había sido gobernador de San Pablo y contrincante de Lula de derecha. Claro. Tuvo que hacer una alianza de derecha para impedir que llegue la centro derecha con la derecha. El tipo que vos nombrás es interesante porque además Lula, además de vicepresidente, lo pone de ministro de Desarrollo Económico. Alckmin. O sea, es vicepresidente y ministro de Desarrollo Económico. Le da el laburo industrial a Alckmin. Si lo repito, y claro, que es San Pablo. Pero se renueva la audiencia, Carlos. Es buena. Yo lo conozco al vicepresidente. ¿Alckmin lo conoces? Alckmin, porque cuando él era gobernador de San Pablo, yo fui una vez a un seminario invitado por la FEBRABAN, que es la Federación de Bancos Brasileros, y compartí un panel con él. Y almorzamos juntos y estuvimos charlando. Y era un antilula, pero no sabés, claro. Pero muchos de los que integran el gobierno, Marina también un antilula. Pero por eso te digo. Que era de Lula, después fue antilula, claro. Ahora vuelve a ser de Lula. Pero Lula logra construir esas alianzas y mantener el rumbo en lo principal. Seguramente que ha hecho concesiones. No, exacto. Y seguramente que desde posiciones, digamos, de la ortodoxia, le deben cuestionar que concedió cosas que no debería. Pero pensémoslo al revés. En esa característica, y con el 50% de la población habiendo votado Bolsonaro, consiguió que salga por unanimidad este impuesto a los ricos. Y además, esto va a regir a partir del 1 de enero del 2026. Que es el año que hay elecciones. Claro, que hay elecciones. Y por eso insisto, no tiene mayoría en el Congreso. Ya conté acá la anécdota de Lula cuando ahora ganó, ¿no? La conté acá un montón de veces. Sí. Ya la repetí, no la repito más. Vale también la noche o cerca el día no, la mañana siguiente de las elecciones. Del triunfo. Del triunfo. Él dijo textualmente,
estoy muy feliz porque ganamos, pero no puedo dejar de pensar que casi la misma cantidad de brasileños que me votó a mí, votó a esta bestia después de haber gobernado un periodo completo. Porque no era como acá, que votó a Milei por un discurso, la expectativa contra la casta, lo votó a Bolsonaro presidente. Sí, sí. Que viva por la reelección. No puedo, estoy feliz porque gané, pero esta es la realidad que tengo en Brasil y tengo que gobernar con esta realidad. Bueno. Bienvenido al mundo. No, sí. Quiero que repasemos con Aldana y nos metemos en otro tema para charlar muy importante, la palabra de la vocera del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozak. Vamos a repasar lo que decía, lo analizamos con Aldana y con la mesa. Monetary and FX policies will need to support a more ambitious reserve accumulation path to build adequate buffers in Argentina. This will help Argentina better address shocks, and it will also help facilitate a timely reaccess to international capital markets. Reforms could also, we advocate also for reforms aimed at improving the efficiency and equity of Argentina's tax system, along with continued spending controls and reforms, including on subsidies. And this would help further strengthen the fiscal anchor, which has been very important for Argentina's return to macro stability. Creating a more market-based and resilient economy in Argentina will also require continued reforms on the deregulation front, as well as efforts to improve the functioning and flexibility of markets, including the labor market. In all of these efforts and all of these reform areas, building consensus in favor of these reforms remains critical, including to facilitate passage of any legislation that may be required. Bueno, clarísimo el tema de las reformas. ¿Qué pasa con las reservas, Aldana? Me parece interesante esto que acabamos de escuchar porque recordemos que con posterioridad al conocimiento del swap con Estados Unidos había una discusión en relación a cuál iba a ser la postura del fondo en relación a la acumulación de reservas por parte de Argentina, ¿no? En este momento Argentina necesitaría acumular 14.000 millones de dólares en menos de un mes para cumplir con la meta que está establecida en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, esto es algo bastante difícil de que suceda, prácticamente imposible. Acá la pregunta es si el Fondo Monetario Internacional le va a perdonar a Argentina nuevamente este incumplimiento de esta meta. Famoso waiver. Exactamente, tal y como se hizo en la revisión anterior, donde el fondo ajusta esa misma meta en 5.500 millones de dólares. Y otra cuestión que escuchábamos en el tape de recién tiene que ver con la eficiencia en términos tributarios. Esta semana conocimos los datos respecto a la evolución de la recaudación por parte del Tesoro Nacional y en el mes de noviembre registró una caída del 8% en términos interanuales. Esto es importante para pensar cómo esto va a impactar en el ajuste que viene llevando a cabo el gobierno en términos de gasto público para cumplir con otra de las metas que tiene el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es la del superávit primario con un 1,6% del PBI. Bien. Carlos, ahí vieron que hay un jueguito. ¿Arranca o no arranca? ¿Acumula o no acumula el gobierno? Estos días hay un informe del banco Barclays que dice, cuando Milei asumió, las reservas netas estaban en menos 11.000 millones, hoy están en menos 16.000, 13.000 millones por debajo de la meta que le fijó el Fondo Monetario. Y que esto está maquillado por el préstamo del Fondo Monetario Internacional, que está guardado, que es para reserva. Sigue el informe del Barclays. Es un banco, ¿no? Banco internacional. Sí, un banco internacional de los grandes. Las reservas líquidas dejan al programa expuesto. Las reservas líquidas, incluyendo oro, son de 28.000 millones, de los cuales 16 son depósitos de banco en el Banco Central. Bueno, y sigue explicando todo eso y termina o avanza. El camino futuro para las reservas no es alentador bajo el actual régimen cambiario. Una mejora significativa de la liquidez externa requiere compras agresivas de dólares, algo poco probable bajo este esquema.
O sea, hay una tensión muy clara entre lo que le plantea el fondo, lo que le plantea el sistema financiero y lo que el gobierno hace y eventualmente el aval de Estados Unidos. ¿Y ahí qué pasa con esa tensión? Nada. Qué crack. ¿Cómo nada? Gana el aval. El fondo se la va a arreglar para decir que la Argentina no cumplió, pero no es tan grave porque está haciendo... Porque en lo que están de acuerdo el fondo, el gobierno de Estados Unidos, los bancos y todo lo demás, es que lo que quieren es los cambios legislativos, lo que quieren es el cambio impositivo, quieren los cambios laborales y demás, para idealizar las condiciones para que vengan a llevarse lo que están esperando llevarse, que son nuestras riquezas naturales, que es el gran botín en disputa. O sea, por más que se lo quieren parezca, llevar al menor costo posible. Por más que les parezca una escena de fragilidad, no van a meterle ruido a la disputa legislativa. O le meterán un poquito de ruido, pero no, el fondo no va a decir se cayó el programa y nos tiene que pagar. El fondo ya lo hizo, ahora la Argentina no cumplió y lo pasó de largo en la revisión anterior. Sí. Simplemente pateó la fecha de la revisión para más adelante. Y bueno, volverá a hacer algún truco de esos. Lo que hace Juli Cosa que es hablar más largo, entonces. Eso, claro, más tiempo. Son declaraciones más largas. Pero entonces, la tensión del modelo está, no es que quiera citarte permanentemente, pero está en la resistencia de... No tengo ninguna duda. En la resistencia de la gente a estas políticas. Ahí aparece, no aparece ni en la fragilidad financiera que pueda aparecer, ni lo que puede decir Estados Unidos, ni el fondo. No, que el fondo... Aparece si la sociedad argentina se va a conocer. ¿Cuándo explotó la convertibilidad? Piquete Cacerola. Piquete y Cacerola, la lucha es una sola. Cuando le soltaron la mano a De la Rúa. No le soltaron la mano. No podía dar buena noticia. Caballo fue a Estados Unidos. Caballo fue a Estados Unidos, vuelve y dice no. Pero antes también las buenas noticias eran el crédito que le dieron. Todo lo mismo que ahora. Lo único que ahora es peor. Porque ahora estamos más endeudados que en Yo creo que es peor, pero también es cierto que en ese momento le soltaron la mano, Carlos. Sí, pero vuelvo, le soltaron la mano porque las condiciones políticas no le permitían sostenerla. Y además, porque había un factor que si te lo olvidas, cometés, creo, un error de apreciación, que es el agotamiento de la convertibilidad. 10 años de convertibilidad que no podía más. Hoy no tenés esa. No, pero además... Un tipo de cambio artificial, un 1 a 1 mantenido durante una década, manteniendo la moneda a la par con la economía más grande del mundo. Ya había habido crisis asiática, crisis rusa, de todo, y acá seguíamos con el 1 a 1, insostenible. Y además con un sistema financiero donde voy al banco con 10.000 pesos y decía, hágame un plazo fijo por $10.000. Y después cuando venía querías que llevarte $10.000, no 10.000 pesos. O sea, esa inconsistencia a lo largo de 10 años ya había llegado al límite. Hoy no tenés ni por asomo. Primero, sistema financiero, 87% de los depósitos en pesos. Por lo cual, vos no podés tener una crisis por ahí. Digo, para despejar incógnitas, que es una de las cosas de... Pero me interesa mucho eso. No tenés inconsistencia en ese sentido, en la solvencia del sistema financiero. No le van a meter ruido que entorpezca estas reformas, ni el fondo, ni Estados Unidos, ni los bancos, más allá de que digan lo que donde puede aparecer el punto de quiebro de la tensión es en que la gente se la banca. Para mantener el famoso equilibrio fiscal dibujado, porque además está dibujado, y hacerlo consistente con lo que le pide el fondo, el gobierno de Estados Unidos, etcétera, que es una reforma impositiva, es decir, menos ingresos fiscales, una reforma laboral, es decir, menos ingresos previsionales, por ejemplo, tiene que meter un ajuste más grande aún del otro lado, del lado del gasto, porque si no, no hay manera que la cuenta cierre. La cuenta solo cierra si cierro más la canilla del otro lado. Eso es el límite de la resistencia a los ajustados. ¿Dónde está? No lo sé, nadie lo sabe. ¿Cuándo va a pasar y por qué? ¿Qué sé yo? Pero es eso. Entonces aparece esto que dice Beto Quevedo ayer acá en tu programa, que retoma lo que yo dije ayer a la tarde en la radio con vos, cuando dije, puede ser que el 26 se parezca al 24, pero indefectiblemente el 27 se va a parecer al 25. Te dije grabalo y dentro de un año lo escuchamos. ¿Te acordás? Sí, señor. Bien.
Lo vuelvo a repetir ahora para que no quede ninguna duda. Dentro de un año y dentro de dos. Y dentro de dos. Carlos, gracias. Este es tu último jueves en esta etapa como diputado nacional. Ya el próximo jueves, ¿no? ¿Qué es el próximo jueves? Y hoy estamos a 4 y 11. Claro, sí. Bueno, Igual el 9, dentro de 2 años. No, por eso en esta etapa. El 9 a las 23:59. Te convertís en calabaza. Sí, me convierto en calabaza. Quiero decir públicamente, a Carlos lo quiero, creo que somos buenos amigos, no necesito decirle esto en ninguna circunstancia, pero después de haber visto lo que vimos ayer, el Congreso Nacional necesita más Heller, no menos Heller. Así que, pero hay mucho Heller en el Congreso, bueno, digamos, asumiendo el piropo, porque es injusto, porque la aparición de un montón de mamarrachos no tiene que llevarnos a globalizar esta cosa de que el Congreso es un mamarracho. Porque en el Congreso sigue habiendo un montón de diputados y diputadas que presentan proyectos, que saben que no van a poder construir la mayoría, pero instalan cosas, que trabajan en las comisiones, que se rompen el lomo denodadamente y que hay que valorizarlo siempre porque si no estamos dañando de verdad la democracia. Le hacemos el juego a los que no quieren democracia, que agarran esos esperpentos que ponen ellos para desprestigiar al sistema democrático. Guarda con eso, vuelvo a repetirlo, porque es fácil caer en esa tentación y creo que cada vez hay que hacer la diferenciación. Hoy está lleno de, vuelvo a repetir, la implosión del bloque de Unión por la Patria. El bloque de Unión por la Patria se reunió, discutió, qué sé yo, ratificó a sus autoridades. Germán Martínez sigue siendo el presidente del bloque. A Morón se la religió como vicepresidenta de la Cámara. Siguen estando la misma gente y todos los grupos se pusieron de acuerdo y van a trabajar y va a haber matices, porque hay matices, porque no piensan todo igual. Es así y no tienen por qué pensar todo igual. Y hay intereses distintos, porque también no es lo mismo. Los intereses que tienen las provincias, digamos, mineras, no son los mismos que lo que tienen las provincias industriales. Y entonces necesitan... Pero son parte de un mismo país, sí, ¿no? pero hay matices que se reflejan luego en posiciones, que hay que también entenderla en la complejidad. Lo que yo digo es, no hagamos lecturas sencillas de escenarios complejos. Nada más que eso. ¿Ven? Por eso también necesitamos más Heller en el Congreso. Bueno, será diputado mandato cumplido. No me gusta eso. Heller. Yo terminé, no soy más diputado. Heller. Pero voy a ser dirigente político, voy a seguir estando en los medios, voy a seguir escribiendo como escribo las 4 notas que escribo todos los fines de semana. Y voy a tener más tiempo. ¿Sabes cuántas invitaciones tengo para dar conferencias? De todos lados del país, del interior y demás. Y bueno, que estuve postergando. Así que voy a hacer algunas, además de darme algunos gustos. A disfrutar eso también. Sí, a disfrutar eso también. Y también el jueves, Heller o Granowski serán finalistas. Así que veremos que vamos a tener un jueves muy lindo, muy interesante la próxima semana. Gracias, Carlos. Chao. Bueno, nos quedamos en un tema que recién conversamos, tiene que ver con lo que ayer ocurrió a la madrugada, 4 de la mañana más o menos, se destrabó y aprobó el endeudamiento para la provincia de Buenos Aires. Y vamos a ver si Gustavo Pulti, diputado provincial de la provincia de Buenos Aires por Fuerza Patria, Unión por la Patria, en realidad puede darnos algunas certezas de lo que pasó. Gustavo, gracias por esperarnos unos minutos. Pablo Caruso y todo el equipo de QR, saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto saludarlos. Gracias, Gustavo, para nosotros también. ¿Qué balance de la negociación, de las idas y vueltas, de los cuartos intermedios muy intensos y finalmente el acuerdo para el endeudamiento de la provincia? Bueno, lo primero es que el gobernador necesitaba 3 leyes, el presupuesto, la ley fiscal y la ley de acceso al crédito. Esas 3 leyes le fueron retaseadas en el año 2024 para el 2025. Kicillof gobernó todo el año, afrontó vencimientos de la deuda que dejó Vidal para la provincia, sin tener presupuesto, sin tener ley fiscal y sin tener acceso al crédito. Con lo cual es importante que haya ocurrido. Después están los detalles de la negociación, lo que se discutió, las concesiones que hizo el gobernador, el equipo que dispuso para conversar con todas las bancadas y el logro, finalmente el logro de un acceso al crédito autorizado por la legislatura. En esto me gustaría hacer una referencia. Vale, claro. El gobierno nacional asumió entre diciembre del 2023 y la fecha actual
120.000 millones de dólares entre la deuda externa y la deuda en pesos convertida en dólares, que se puede hacer con un mecanismo muy simple, incrementó en 120.000 millones de dólares la deuda de los argentinos, el gobierno nacional, sin que pasara una sola discusión de esta cuestión por el Congreso de la Nación. Ni las intervenciones de Scott Bessent, ni el swap americano, ni la promesa incumplida del JP Morgan y otros bancos de traer 20.000 millones de dólares más. Todo ese volumen de deuda que compromete el patrimonio, el interés y el futuro de los argentinos no se discutió en el Congreso. Kicillof pidió el 2,48% de esos 20.000, 3.035 millones de dólares, lo discutió la legislatura, hubo una negociación, hubo una discusión y finalmente se aprobó, no solamente con Fuerza Patria, sino con la concurrencia de varias fuerzas políticas. Una diferencia institucional importante para una deuda completamente distinta. La Argentina, el Estado Nacional, compromete en la deuda que tiene el 70% de su Producto Bruto. El gobernador Kicillof ha comprometido el 6% del Producto Bruto geográfico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que es sostenible? Quiere decir que es sostenible y que mejora su perfil. Cuando Kicillof asumió después de Vidal, la deuda representaba el 9% del Producto Bruto geográfico. Entiendo. Se redujo un 33%, ahora representa el 6%. Entonces, hay una diferencia institucional importante. Aprobó la legislatura, no trató el Congreso la deuda de los argentinos. Compromete crecientemente el patrimonio de los argentinos, libera crecientemente las capacidades financieras y económicas en la provincia de Buenos Aires. Finalmente, hay que decir también que en los últimos 12 meses, Mendoza, Tucumán, Misiones, Corrientes, Tierra del Fuego, Río Negro, 16 provincias argentinas tomaron créditos. Kicillof, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, no pudo tomar crédito porque no le fue habilitado por la legislatura el año pasado, tomó este crédito y lo hace 15 días después que la ciudad de Buenos Aires, con 3.100.000 habitantes, toma una deuda de 600 millones de dólares. La provincia de Buenos Aires tiene 17,5 millones de habitantes, pero algo más. La provincia de Buenos Aires aporta el 50% del Producto Bruto Industrial, el 38% de los ingresos al Estado Federal. La provincia de Buenos Aires es la que más dólares aporta a la balanza comercial de la Argentina, con lo cual la decisión que se tomó ayer es una decisión institucionalmente impecable, económicamente razonable, financieramente necesaria y conveniente para una provincia que te muestra lo que hace, porque vos vas por la ruta 2, hay obras, vas por la 5, vas por la 6, hay escuelas, hay centros de salud, hay obras en las universidades nacionales que abandonó el gobierno nacional. Bueno, de los 120.000 millones de dólares que tomó el gobierno nacional, no ves un puente, una ruta, un ladrillo, una escuela. Son dos cosas muy distintas, un modelo muy distinto. Bien. Y te termino con esto, Pablo. También hay un modelo distinto en esto. Terminó de aprobarlo en la madrugada de ayer la legislatura y ya hoy hay una profusa versión mediática de que el gobierno nacional, así como no lo invitó a Kicillof a la reunión con los gobernadores, ahora están diciendo en los medios afines que no le van a autorizar la deuda que ya le autorizaron los representantes del pueblo de la provincia de Buenos Aires. ¿Y eso vale? Eso no, eso es un argumento formal, políticamente incorrecto y políticamente persecutorio. El gobierno nacional le está persiguiendo a la provincia de Buenos Aires, y lo quiero decir con números. Le dejó de enviar 9.000 millones de dólares desde diciembre del 2003 hasta ahora, incumpliendo la ley de incentivo fiscal, la ley de incentivo docente, la ley de sostenibilidad fiscal, la ley de aranceles previsional. 6 leyes se incumplieron y le dejó de enviar 9.000 millones de dólares. Lo que está pidiendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires es un tercio de lo que se les dejó de enviar, y ahora aparece esta versión profusamente difundida de que se va a boicotear, se va a bloquear por parte del ministro Caputo la autorización a través de la intervención formal que tiene para toda deuda que realizar el Estado Nacional. Martín. ¿Qué tal? Gustavo Martín Granoski, buenas noches. Vos recién estabas hablando, supongo, de los avales que el gobierno nacional sí les dio a las provincias que mencionaste, incluyo también a Santa Fe, hasta ahora. Le dio a todas las provincias, así como invitó a 20 gobernadores y no invitó al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hay una inocultable e irresponsable decisión política de perseguir a la provincia de Buenos Aires, a 17,5 millones de bonaerenses, por razones político-partidarias. El gobierno nacional le ha declarado la guerra
y trata a la provincia de Buenos Aires como si fuera una potencia extranjera en conflicto, cosa que, muy por el contrario, el gobierno de la provincia de Buenos Aires le ha dicho al presidente Milei a través de su gobernador: queremos reunirnos, démonos una política para combatir el narcotráfico, ya que es un aspecto que tiene que abordar indudablemente el Estado Nacional, a quien le incumbe el ingreso de las drogas por las fronteras. Le ha dicho el ministro Bianco al ministro Santilli: reunámonos. Y ha sido maltratado el gobernador, ha sido maltratado el ministro, son maltratados los bonaerenses cuando no se les remiten fondos establecidos en leyes. Esto está pasando. Se está dando carácter político, confrontativo, a una relación entre el Estado de la provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional, que debe transitar por otros carriles. Por otra parte, como lo propone Kicillof, porque anoche se sacó una ley que permite acceder al crédito, pero ese acceso al crédito está comprometido con una distribución del 8% para los 135 municipios. Ninguno de los créditos que ha tomado el Gobierno Nacional para favorecer la bicicleta financiera ha tenido repercusiones positivas en ninguna provincia. Eso entra por una ventanilla y se va por la otra del que cobra rentabilidad en dólares. Diputado, yo quiero recuperar la pregunta que hizo Martín. O sea, más allá de lo dialéctico, Hamilton lo saluda, buenas noches. Más allá de lo dialéctico, más allá de la batalla cultural, más allá de las palabras, efectivamente, en lo técnico, ¿puede el Estado Nacional bloquear el endeudamiento? Porque no me queda claro si efectivamente lo puede hacer. Para colocar deuda en el exterior necesita el aval del Ministerio de Economía de la Nación, o sea, que es un aval que no se, que es un aval que no se le ha negado a nadie. Sí, se puede hacer, pero son esas cosas que se puede hacer, y si estos amenazan, yo prefiero creerles, porque la verdad que la mayoría de las amenazas las han ido cumpliendo. Menos lograr ordenar la macro, que viven en una gran mentira diciendo que han ordenado la macro mientras se cae la recaudación, se cae la producción, cierran empresas, crece el desempleo, menos esa amenaza de arreglar la macro que nunca la cumplieron. Las amenazas de tratar mal a los jubilados, de boicotear a las universidades, las han cumplido a todas. Entonces, si amenazan con boicotear a la provincia de Buenos Aires, prefiero creérselas y que las desmienta la realidad. Pero la realidad también es que sería profundamente injusto, más allá de que formalmente, tecnocráticamente, se pueda arguir algún tipo de resquicio entre legal y formal para intervenir. La realidad es que es una deuda completamente razonable, que está afectando cada vez menos a los ingresos de la provincia de Buenos Aires, que tiene una relación decreciente con el Producto Bruto Geográfico y que ha sido aprobada por la legislatura de la provincia, que en definitiva, también hay que decirlo, sostiene a buena parte de la Argentina, porque sin la provincia de Buenos Aires es inimaginable una balanza comercial positiva o la sostenibilidad fiscal del Estado federal. Sí, Martín. Gustavo, hay otra cosa, me parece. En lo que venían diciendo, por lo menos, el argumento para no invitar a Kicillof y a Gildo Infran en su momento fue que no habían estado de acuerdo con el Pacto de Mayo, aquel que fue en julio. Lo que el argumento era político, ni siquiera era técnico en ese momento. Es que se está persiguiendo a personas, a instituciones, a gobernantes, por razones políticas. Así como se estigmatiza por otros motivos, se está persiguiendo a las personas y se está persiguiendo a la diferencia de identidad política. Kicillof es perseguido porque representa el mejor modelo, el mejor ejemplo de un modelo alternativo a Milei. Por esa razón es maltratado, y al maltratarlo al gobernador están maltratando a 17,5 millones de bonaerenses. Es inexplicable que se hayan dejado de remitir 9.000 millones de dólares en menos de 2 años incumpliendo leyes. El reclamo está en la Corte. Quiero decir, no es un argumento político. Ya está reclamando el gobernador judicialmente en la máxima instancia judicial de la Nación. Se incumplen leyes. Se incumplen leyes que no se pueden soslayar así nomás. Y se dejan de remitir fondos a una provincia que quiero decirte 2 o 3 datos que me parece importante compartirlos con la audiencia. La provincia de Buenos Aires
Es una de las 2 provincias junto con Córdoba que menos empleados públicos cada 1000 habitantes tienen, 32. La ciudad de Buenos Aires tiene 64. La provincia de Buenos Aires aporta el 50% del Producto Bruto Industrial de la Argentina. Aporta el 50% de la superficie sembrada de la Argentina. Aporta la mayor cantidad de dólares a la balanza comercial de la Argentina. ¿Qué motivo nacional puede haber en perseguir a la provincia que hace realidad las posibilidades de sostenibilidad de la Argentina? No se puede pensar la Argentina sin la provincia de Buenos Aires. Perseguir a la provincia de Buenos Aires por razones políticas es una de las nuevas irresponsabilidades institucionales en las que incurre el presidente Milei, además de muchas otras en la larga y triste saga que viene cumpliendo desde que asumió como presidente. Gustavo, muchas gracias por este encuadre de lo que ayer se aprobó. Un gran abrazo. A ustedes, un fuerte abrazo. Gustavo Pulti. Bueno, nos vamos a ir a la pausa en QR. Después, Aldana Denis, salario mínimo. Importante, sobre todo comparando con lo que acabamos de ver de México. Y vamos a hablar de las rutas, del estado de las rutas nacionales, sobre todo a partir de la desinversión del gobierno nacional y sobre todo cuando estamos por salir a las rutas, aquellos que ese 40% que por lo menos duda que se puede ir de vacaciones en este verano en la Argentina. Ya venimos. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Linda es la pasión de los clubes de barrio. Los sanguchitos de miga, la miga con fritas, la fugaceta rellena, el flan con dulce de leche. Lindas son las sobremesas eternas donde se arregla el mundo. Linda en el pasado, linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Iuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Juli, ¿vos ibas a traer los nuevos Mulmasty Splash? Me los reolvidé. Crujientes y rellenos, no vas a querer compartirlos, no vas a poder esconderlos. Prueba los nuevos caramelos masticables de Moguro, también en su versión extreme. Con Telecentro, esta Navidad se aburre el que quiere.
Regala el Deco 4K con tecnología Android TV más internet 1000 megas. Y ahora además, sumale un joystick para disfrutar los juegos del Deco. Pedilo ahora y recibite de Papá Noel con Telecentro. Telecentro, conectando con vos. Bueno, muy bien. Estábamos aquí en el corte admirando el bronceado de Mariano Hamilton, ¿no? Impresionante. Estoy todo el día en la obra. Muy bien. Bueno, nada, está en la obra. ¿Qué te va a decir? No, tuvo Miami el fin de semana, no te lo va a reconocer. En una obra que es la obra de mi casa, sí, estoy todo el día está ahí. Bien, está en la rayo obra. del sol me da en medio de la trompa. Está en la obra, está en la obra. No, sí, está en la obra, está reconstruyendo. Es verdad. Sí. Doy fe. Pero muy buen bronceado. ¿Querés que te muestre mis manos pintadas como las tengo? Tengo todo pintado el cuerpo. Es un desastre. Y callosas. Sí, sí, estoy terminando un año de mucha actividad de obrero. La construcción. Constructivo. En lo de multiempleo, miren cómo es. Bueno, Aldana, Denis, vamos a hablar de salario mínimo, pero lo vamos a vincular con los precios de la economía real, o con algunos por lo menos que están dando un par de brincos en este tiempo. Aldana, ¿por dónde arrancamos? Sí, efectivamente, vamos a ver qué pasó con el acuerdo respecto del aumento para el salario mínimo vital y móvil, donde después de una discusión en donde no había acuerdo entre la propuesta del sector empresario y la propuesta de los gremios de los trabajadores, finalmente la Secretaría de Trabajo define este valor y plantea un aumento progresivo que va a ir desde 322.000 pesos, que es el valor actual, a 376.000 pesos en agosto de 2026. Sí, efectivamente, un 16,9% de aumento. Esto, en términos mensuales, sería aproximadamente un aumento del 1,15% por mes. Es importante Muy hacer... atrás ¿no? Efectivamente. El último dato de IPC que conocimos, que es el de octubre, arrojó un valor del 2,3% y se prevé que el dato de noviembre esté por encima de ese valor por los aumentos que vamos a ver en un ratito. Sí. De particularmente la carne y la nafta, que son dos rubros que inciden mucho en el valor final del índice de precios al consumidor. Lo que quiero que veamos en primera instancia es una placa que nos muestra un poco cómo el gobierno termina inclinando. A golpe de vista ya es un desastre. Mirá, efectivamente. Ya es un desastre a golpe de vista. Nada puede estar bien. Sí, ese es un gráfico. Sí. Del salario, ¿no? Ese es el salario mínimo vital y móvil en términos reales, expresado en precios de diciembre de este año. Por eso van a ver que ahí donde está la línea punteada en 2023 vemos el valor que debería o que tendría si expresáramos el salario de ese momento a precios de hoy, 500.000 pesos. Bueno, si nos venimos... O sea, la línea punteada es el que tendría que haber mantenido, digamos. Exactamente. Y si vemos la línea, fíjense cómo cae a partir de diciembre de 2023. Fíjense que ahí al final vemos una línea celeste que sube aislada. Sí. Bueno, esa es la propuesta que hacían los gremios, los trabajadores, que es básicamente recuperar el poder adquisitivo que tenía el salario mínimo vital y móvil en 2023. Es muy clara esta placa, es muy clara. Efectivamente, dijeron, alrededor de 500.000. Bueno, eso fíjense, la propuesta del sector empresario era aproximadamente 320.000 pesos, 317.000. Bueno, ahí vemos cuál es la decisión que tomó el gobierno nacional. Uno diría, bueno,
está en el medio, definió un valor intermedio entre la propuesta de los trabajadores y la propuesta de los empresarios. Bueno, no. Si los empresarios ofrecían 317.000, el gobierno dijo 320.000. Prácticamente... Detengámonos en esto que nos cuenta Aldana. Van los empresarios, volvamos a la placa aunque sea en parte. Van los laburantes y dicen, che, tenemos que recuperar. Entonces la línea celeste, nosotros pedimos esto, dicen los laburantes, no los sindicatos. Y la patronal dice, nosotros damos esto, que es la línea que está allá abajo, la propuesta empresaria es la roja. Y el gobierno dice, bueno, no se ponen de acuerdo, miren lo que me pide uno, miren lo que me pide otro. Quédense tranquilos, yo lo resuelvo. Y lo resuelve con la línea negra. A ojímetro, el medio tendría que haber sido más o menos 410.000 entre la propuesta empresaria y la sindical. Estoy haciendo tipo cálculo mental, pero nada. Sí, fue, 410.000. o sea que son 100.000 menos que la media. Entre 410 y 420. Es 100.000 menos que lo que podría haber sido la media. Son 3.000 pesos más que los que ofrecía el sector empresario. Es decir, un gran sacrificio que le están pidiendo al sector empresario para aumentar el salario mínimo. Y corregime, Aldana, pero todas las veces que se discutió salario mínimo durante este gobierno pasó exactamente lo mismo. Pasó exactamente lo mismo, de hecho no lo tenemos ahora, pero hay un registro, nosotros hacemos este mismo gráfico cada vez que se discute el salario mínimo y vemos que el escenario termina siendo prácticamente igual desde la asunción de este gobierno, lo cual se refleja en una pérdida de aproximadamente el 35 o 40% del poder adquisitivo del salario desde la asunción. ¿No? ¿Cómo? Esto influye en algunos convenios. Claro, además. efectivamente, tiene un impacto en el mínimo y el aumento de este valor tira hacia arriba, si se quiere, el resto de los salarios o el salario promedio de la economía, lo cual hace muy difícil pensar en una recuperación del consumo de cara al próximo año, lejos de las expectativas o de las proyecciones que hace el gobierno en relación a eso, no solo por este valor, sino porque además también la semana pasada conocimos el decreto que consolida el congelamiento del bono para los jubilados en 70.000 pesos, con lo cual ya hay dos variables o dos indicadores que tienen que ver con el poder adquisitivo que están prácticamente congelados. Además consideremos que estamos hablando de un universo que es la gente que tiene el salario registrado, digamos, que después tenés todo el combo de los informales, las changas y un montón de cuestiones que si los que reciben un salario formal no tienen una respuesta satisfactoria, eso baja hacia el resto de la sociedad que está más desprotegida, ¿no? Efectivamente, esto que planteás, Mariano, es interesante porque en general cuando uno quiere saber la evolución en términos reales de los trabajadores no registrados, el salario mínimo vital y móvil se utiliza como un proxy. Exactamente. Y como mencionaba recién, desde la asunción del gobierno de Milei, la pérdida de este indicador es de un 35-40%, con lo cual nos permite pensar o tener una idea de qué está pasando con el sector informal de la economía. ¿Y qué pasa, Aldana, con los precios que decías? Bueno, justamente decíamos, esto se da en un contexto donde el último IPC que conocimos es del 2,3 y donde se espera que el IPC de noviembre esté un poco por encima. Tenemos un gráfico para ver la variación o el aumento de precios, en particular en la nafta. Fíjense, desde la asunción del gobierno, desde noviembre del 2023, el aumento fue del 489,3%. Esto, si lo comparamos con lo que es el IPC acumulado desde ese mismo momento, tenemos 254%. Es decir, prácticamente duplica el aumento de la nafta a lo que fue el índice de precios al consumidor acumulado. Y además, solo en el gráfico es exactamente el recorrido inverso del salario mínimo. Exactamente, y en un valor que tiene un impacto en el resto de la economía, ¿no? Se irradia transporte, bueno, justamente la discusión acerca de cuánto pondera el índice de precios al consumidor el rubro transporte, que conocimos además aumentos en las tarifas del subte, del colectivo y demás. Hoy me contaba un compañero de trabajo, su hija se tomó un colectivo de Parque Chacabuco hasta Chacarita, una luca. Sí. Una luca el bondi, una luca 200 del subte. Bueno, se meten lujos, ¿qué quiere? Sí, claro, tiene razón. Les hicieron creer que fue podían... caminando. Les hicieron creer que podían tomar mi colectivo. Claro, ¿no? Bien. Tremendo. Y el otro producto ¿Para qué está la bici? Pero además son
El aumento justamente son 3 boletos, con el que vos decías, el que dio el gobierno, son 3 boletos de ese colectivo. Exactamente. Claro. Respecto de la propuesta que hacían los empresarios. O sea, que tampoco es que los empresarios lo estaban pidiendo los sindicalistas el fin del mundo, ¿no? ¿Qué más, Aldana? Bien, y tenemos el aumento de la carne entre octubre y noviembre, un aumento en promedio del 19,3%. Fíjense el precio del novillo por kilo. 19,3%. ¿Por qué es importante en particular el de la carne? Bueno, porque tiene un impacto significativo en el rubro de alimentos, que es uno de los rubros que venía, si se quiere, por debajo del nivel general de precios. Bueno, esto lo vamos a ver reflejado en el mes de noviembre y todavía queda un trayecto del año en un mes que en general tiene un impacto sobre el valor o el aumento de precios en la carne, como es el caso de diciembre. En definitiva, estamos viendo un índice de precios al consumidor que oscila en un 2,3-2% y un salario mínimo vital y móvil que se plantea para los próximos 10 meses en un aumento del 1,15%. Gracias, Aldana. Muy interesante, ¿no? La relación del salario respecto de los precios de la economía y todo eso del cambio de los precios relativos. Acá lo explicó Aldana perfectamente. Bueno, quiero, antes de saludarlo a Fabián Catanzaro, que es secretario general de la Federación de Trabajadores de Vialidad Nacional, quiero que compartamos algunos paños, algunas imágenes de usuarios de las rutas nacionales que van tomando la realidad de las rutas nacionales en nuestro país. Esta es la ruta nacional 151 en La Pampa, de 25 de mayo hacia la provincia, no, dentro de la propia provincia, no recuerdo qué localidades une, pero miren esto, ruta nacional estamos hablando, ¿eh? Cada uno va por donde puede, no por donde quiere. ¿Esa es la de Chacharramendi, no? Es que están yendo por la banquina. Es la recta de Chacharramendi, estoy pensando eso, pero no me doy cuenta. No es. ¿No es, no? No. Están yendo por la banquina porque la ruta está toda poseada. Eligen ir por la tierra. Y por la banquina anda 5 por lo que veo, ¿no? Claro. Porque si a 10 ya es peligroso. Porque incluso está ondeada también, ¿no? Sí, anda 5. Esta es la ruta 9. Bien. Esta es... Mirá qué es esto. Ahí cabe una persona, ¿no? Varias personas. En ese Enterradas. bache. Es un bache... Enterradas. Sí. O sea, acostadas, tranquilas, descansando. Y esto es ruta 6. Sí. Miren las huellas, sobre todo, ¿no? Esto es un lujo. Esto es un lujo comparado con lo que vimos. Es efectivamente un lujo. Esta dejala, no la toques. Y lo que estábamos viendo en el arranque del programa, ¿no? La ruta 3 en la provincia de Santa Cruz, ese camión, esto, miren, miren el camión, que pierde la huella y por estar hecha tan marcada, tan hundida, bueno, vuelca. Me parece que no vuelca. A segundos. ¿No volcó al final? Me parece que no vuelca, bueno, que lo ¿Que sostiene. baja la barranca? Puede ser. Es que lo sostiene. Pero se cruza. Pero lo sostiene en la caída. Muy hábil el conductor, sí. Por otra parte. Además en esa ruta. Pero mira el camión que venía de frente, perdón Martín, venía un camión de frente a un segundo. Ahí se ve, mira, ese día se ve el camión de frente blanco. Se ve antes de que se vaya. Por alguna razón empieza a perder la línea de la huella. Y ahí es donde empieza a perder el control. El que lo firma viene atrás. No, el que lo firma de atrás. El que lo firma viene atrás también se la pone. Sí, claro. Fabián Catanzaro, secretario general de la Federación de Trabajadores de Vialidad Nacional. Muy buenas noches. ¿Cómo está, Fabián? Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Gracias por atendernos, por esperarnos a esta hora. ¿Cuál es la situación? Ustedes que están todo el tiempo con esto, ¿no? Que tienen un mapa, me imagino, un registro. ¿Estamos exagerando o lo que acabamos de mostrar es buen botón representativo de muestra de cómo están las rutas nacionales? No, claramente, a ver, realidad mata relato y las imágenes son más que elocuentes, ¿no? Es un pequeño muestreo, pero que refleja bastante la situación en la que estamos. Hoy, sobre los 40.000 kilómetros que tiene la red vial nacional, sí. Un 65-70% se encuentra en un estado regular a mano, ¿no? 70% de regular a mano. Las imágenes que ustedes están pasando de distintos niveles de deterioro, ¿no? Ya, bueno, lo decía en la 151 en La Pampa, ya es una situación que ya está advertida hace mucho y que hay que destacar que es casi una de las puertas de entrada a la Patagonia, ¿no? Son rutas con mucho tránsito, lo mismo que la Ruta Nacional 3, que si bien el ejemplo que ustedes ponen ahí es en Santa Cruz,
el caudal de tránsito pesado a lo largo de toda la ruta es muy grande y que bueno, que venimos advirtiendo ya esto porque cuando se sigue la lógica muchas veces se buscan las muertes en las rutas y un buen indicador tal vez es, o mejor indicador es el tema de la cantidad de siniestros. Y eso va aumentando mucho el grado de personas heridas. Y que bueno, nosotros hace rato que le venimos advirtiendo porque obviamente la parálisis que tiene Vialidad, la decisión del parate de la obra pública ha sido muy fuerte y a nosotros nos afecta mucho, pero que claramente esto deja de ser un problema sectorial y es un problema del conjunto de los argentinos porque hoy lo que está en juego son la vida de los usuarios ante todas las cosas, ¿no? A ver, Fabián, tengo varias preguntas. ¿Tienen acceso ustedes, como laburantes de Vialidad, a conocer efectivamente algún indicador de aumento de siniestros? Mirá, Vialidad no solo, o sea, viene bastante atrasado con el tema de la producción de siniestros. Esa era una información que la levantábamos por lo general de la Agencia de Seguridad Vial, sí, ¿no? Que bueno, también fue tratada de disolver con el decreto 461 y que si bien ha sido bastante diezmada, por ejemplo, este año aún no podemos contar con el cierre definitivo de datos de relevamiento por la falta de personal, por el proceso de vaciamiento también que va teniendo y que vamos complementando con los distintos datos de las distintas ONG que hay en la Argentina y que hoy estamos más o menos promediando en 6.300 muertes al año en la ruta, sobre rutas nacionales y que bueno, es la primera causa de muerte en jóvenes de 18 a 30 años. Tenemos casi 10 muertes cada 100.000 habitantes, eso para la OMS es considerado una epidemia, ¿no? Y que tiene que ser tratada como tal, y que bueno, y que lejos de obtener los recursos para tratar de mejorar estas condiciones, todo lo que se proyecta de cara al proyecto de presupuesto del año que viene es que siga esta tónica de falta de inversión, y que lamentablemente no sabemos en qué va a terminar todo que esto. además lo venimos hablando, que además es deuda, porque en algún momento alguien va a tener que hacerse cargo de ese deterioro. Pero además Fabián dice, no sabemos en qué va a terminar todo esto. Sabemos en qué va a terminar esto. Van a crecer los accidentes, se va a hacer mucho más peligroso viajar al interior en auto o en colectivo o lo que hace el transporte. Y no es una especulación, ¿no? Mirá el deterioro. O sea, por eso le digo, Fabián decía, no sabemos en dónde va a terminar. Sí, sabemos. Bueno, esto es una tragedia. No recuerdo ahora el nombre, Mariano y Fabián. El ministro de Obras Públicas de Puyaro, de la provincia de Santa Fe, dijo hace relativamente poco tiempo que esta situación era una suerte de tragedia de 11 por goteo. Sí. En términos del rol del Estado, del abandono. Enrico es el ministro. Enrico, tenés razón. Sí, claramente. Y cayeron muchas condenas por la tragedia. Y cayeron muchas condenas por la tragedia de 11, ¿eh? Sí, así que no se visualiza de la misma manera. Sería cuestión de empezar a poner en relevancia esta cuestión. Sí, o que, por ejemplo, nunca nadie o muy pocas personas se han animado a denunciar a las autoridades de Vialidad Nacional por el estado de abandono y la falta de mantenimiento, que obviamente que eso hay que destacarlo, que terminar una obra nueva o planificar una es una decisión política. Ahora mantener lo que vos ya tenés construido es una obligación de ley. Claro. Y eso es por eso también acompaña lo mismo el ejemplo de Santa Fe con el ejemplo de los amparos para sacar el mantenimiento, porque es una obligación de ley que el Estado hoy se corre y que pone en riesgo la vida de los usuarios, que perdonen que sea insistente con esto, pero me parece que es lo primordial, porque podremos estar hablando de lo que afecta a la producción, al PBI, podríamos hablar de indicadores económicos, pero la verdad que nos parece que tal vez es el concepto más fuerte que hay que sostener, porque desde ahí nos agarramos para decir que esto hay que encaminarlo, que no se puede sostener indefinidamente este parate y que este ahorro que hoy pretenden mostrar en realidad es un mayor gasto a futuro. Este ahorro que se hace hoy con la plata de la gente, cada año que no se mantenga, el desgaste es exponencial, es entre 3 y 5 veces más caro luego rehabilitar eso. O sea que hoy lo que nos estamos ahorrando va a ser un gasto mayor a futuro. Claro. Estaba pensando, por supuesto, primero la vida de la gente, pero después la UIA tendría que salir a decir, che, esperá, los costos logísticos me aumentan un montón porque los camiones, me imagino que el flete aumenta porque tienen que empezar a tener en cuenta el deterioro del transporte por la ruta en esta situación. Fabián, no sé si tenés este dato, ni siquiera, como no tengo mucho conocimiento del tema, no sé si estoy formulando bien la pregunta, pero ¿hay algún registro, o puede ser muy heterogéneo, de
cómo evoluciona el deterioro de una ruta o de un pavimento en el momento en que se deja de mantener. Es decir, un pavimento que está en relativamente buen estado, ¿en cuánto tiempo se deteriora? No, mirá, eso siempre depende de las condiciones, tanto climáticas como de tránsito que tengas. Claro. Yo lo que te puedo decir es que el deterioro no es lineal, o sea, es exponencial. Vos por cada año que no mantengas, no es que perdés un año de vida útil, lo perdés entre 3 y 5 años, ¿no? Si a eso le sumamos la falta de control, la falta de personal, por ejemplo, para controlar los pesos y dimensiones de los camiones, todo esto va apuntalando a que la vida útil de 20, 30 años que estuvo pensada una ruta, hoy estemos hablando de 10 años o menos, ¿no? Con la inversión que eso significa. Claro. Fabián, gracias por mantenernos en alerta sobre estos temas. Un gran abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Un abrazo. Hasta luego. Nos vamos a la pausa en QR. Tenemos más. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una excursión increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable. Linda es la potencia del sol que avanza desde el este. Linda es la gente que se levanta al alba para preparar todo, justo antes de que se pongan en marcha millones de soñadores. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. ¿Necesitas llegar tranquilo a fin de mes? Tené un préstamo 100% online con WeCred. Te damos un préstamo personal de hasta 400.000 pesos, acreditación por CBU dentro de las 48 horas, mínimos requisitos, cuotas fijas en pesos, rápido, simple y seguro. Ingresá ahora en wecred.com.ar. Feli, ¿vos ibas a traer los nuevos Bullmastic confitados? No, ni idea. Coloridos y crujientes, no vas a querer compartirlos, no vas a poder esconderlos. Probá los nuevos caramelos masticables de Mogul, también en su versión Extreme.
Bueno, muy bien, seguimos en QR. Entiendo que vamos con la agenda del Centro Cultural de la Cooperación, ¿verdad, querido Juli Romero? Muy bien, porque estamos jueves a la noche. ¡Auch! Estamos a jueves a la noche y ya medio que comienza el fin de semana y es un fin de semana largo, así que propuesta cultural del Centro Cultural de la Cooperación, que termina su temporada teatral 2025 para prepararse con todo para el 2026, querido Mariano Hamilton. Pero los espera siempre con las puertas abiertas para disfrutar de sus propuestas en el espacio y la planta baja. Allí pueden encontrar el bar Osvaldo Pugliese, que si están buscando un lugar tranquilo, en plena calle Corrientes, es ideal. Disfrutar de una exquisita pastelería y café y también recorrer la exposición de artes visuales en la sala Abraham Vigo, Paisajes y Mensajes, pinturas de Rubén Borré, en la que nos acerca su arte celebratorio de nuestra cultura barrial popular. En ese mismo espacio pueden encontrar la librería del Centro Cultural de la Cooperación. El otro día estaba buscando un libro que no encontré en todas las librerías de Buenos Aires y ahí lo encontré, El Perfume, ¿se acuerdan? El Perfume de un autor alemán, se me fue ahora. Gran libro que después fue serie y película también. Bueno. ¿Por qué buscabas ese libro? Porque lo quería regalar con todo éxito. ¿A mí no? ¿Cómo? ¿A mí era? No. Ah, No. pensé que era. Paisajes y Mensajes, pintura de Rubén Borré. Y ahí también les decía, gran diversidad de títulos, los libros de ediciones del Centro Cultural de la Cooperación, buena propuesta para regalar en estas fiestas. En esta ocasión nos recomiendan la lectura de dos de sus últimas novedades, La palabra en la danza, de Malva Ofelia Roldán y María José Bexenat. ¿Qué sucede entre el silencio y la palabra en movimiento? A través de la investigación de técnicas de danza-terapia, este ensayo presenta una perspectiva de lo corporal y sus cualidades sensibles y resulta un punto de apoyo para trabajadores del arte, la salud y la educación. Y el proyecto libertario de nuestro amigo y compañero Juan Carlos Junio, fruto de un largo periodo de participación en los debates políticos y culturales, es un compilado de notas publicadas en Página 12 desde la victoria electoral de Javier Milei, con la aspiración de leer en clave crítica las políticas públicas desplegadas por distintas vertientes del proyecto de la derecha. Pueden consultar el catálogo completo en la tienda online www.edicionescentrocultural.coop. Nos vamos a escrolear el plan de Ramiro Marra con la Villa 31. No sé si vieron esto, si no lo vieron, No. hay que advertencia. Imágenes sensibles o para estómagos muy fuertes. ¿Esto tuiteó Marra? Es correcto. Esto no es motivo de todo. Como mínimo denuncia, ¿no? Como dijo Pulti, hay que, cuando proponen algo hay que tenerlo en cuenta. Claro. ¿Se acuerdan? No para aceptarlo, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, esto pasó en junio de 1955. Sí, claro. Esto ocurrió. Y no lejos de ahí, por eso, y no lejos de ahí. ¿Se acuerdan en los alrededores de las derrotas legislativas del año de este año, mirá? De este año. Del Gobierno de la Libertad Avanza, la Claro. Fuerza del Cielo, que crearon imágenes con tanques Sí, en la calle. disparándole al Congreso Nacional. Y después apareció ese Parisini montado en un tanque, Es correcto. cagándose de risa. Sí. dice. Cierto. Bueno, ¿qué decía el posteo de Ramiro Marra? Miren, alguien tiene que decir las cosas como son. ¿Con qué derecho reclaman algo si están usurpando terrenos? Literalmente están cometiendo un delito penal. Hay que desmantelar todas las villas. Un capo. Este es el que decía que quería volver a ser español, ¿no? No lo recuerdo, lo estás invitando. Sí, me confirma la producción que Y era el que enseñaba a ahorrar con atún. El timbero. Es el timbero. Y el Qué fuerte timbero. esto, che. Sí. No, es tremendo. Sí. Bueno. Va en contra de todas las tendencias sociales, mundiales. Todo. Digo, no, Contra todo. Es al revés, es dar títulos. No culparte por usurpador, es darte títulos. Claro. La política de vivienda es al revés. Mariano, nos vemos mañana. Ah, sí, me sorprendiste. Es correcto. Ay, me agarró un escalofrío. Gracias, Martín Granowski. Aldana Denis, por supuesto, muchas gracias también. Nos reencontramos también la próxima semana. Con ustedes el compromiso es mañana.